Esta presentación tiene la intención de hacer una revisión muy rápida de la historia de las mediciones. Como es natural, en una presentación corta no será posible presentar muchos detalles importantes, pero esperamos que esta visión esquemática pueda servir como una introducción y motive el interés por profundizar en los detalles. La presentación ha sido elaborada en un orden cronológico. Iniciaremos con un repaso del origen de las mediciones y su desarrollo desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa. Posteriormente revisaremos el desarrollo del sistema métrico decimal, enfocándonos en la medición del meridiano para definir el metro y en la culminación con la fabricación de los prototipos del metro y del kilogramo. Después pasaremos a otro hito fundamental cuando se firmó el Tratado del Metro en 1875. Con el cual se formalizó la aceptación internacional del sistema métrico decimal. Y haremos una breve descripción de cómo este sistema fue incorporando otras unidades para satisfacer las necesidades de la ciencia y de la tecnología. Finalmente, dos momentos muy importantes en la historia de las mediciones son el establecimiento del Sistema Internacional en 1960 y su revisión en 2019. Si por medir interpretamos la capacidad para percibir las características de nuestro entorno, esta facultad ha sido algo inherente a los seres vivos desde el inicio del mundo. El conocimiento de lo que nos rodea lo obtenemos por medio de nuestros sentidos y siempre hemos podido percibir la posición y velocidad de los objetos, su peso, la temperatura ambiente, los sonidos, los olores y los sabores. Sin embargo, el concepto moderno de las mediciones, utilizando instrumentos y patrones, nace hasta el desarrollo de la agricultura y el comercio. Cuando la agricultura permitió obtener excedentes que podían intercambiarse con otros grupos humanos, fue necesario desarrollar los primeros patrones de capacidad para medir los granos y líquidos con los que se participaba en ese comercio incipiente. Muchos siglos después, tal vez en el tercer milenio antes de Cristo, se inventó la balanza y se desarrollaron los primeros patrones de masa. Desde aquellas épocas, una de las principales preocupaciones fue uniformizar las medidas, inicialmente para acordar las transacciones comerciales. Con el desarrollo de las primeras ciudades, fue necesario uniformizar también la unidad de longitud para utilizarla en la construcción de templos, palacios y caminos. Uno de los patrones más antiguos que se conservan actualmente es el cúbito real empleado por los egipcios en la construcción de las pirámides, que era aceptado por provenir de la longitud del antebrazo del faraón. Este prototipo era reproducido en madera y distribuido entre los trabajadores que construían las pirámides, quienes tenían la obligación de verificarlos periódicamente, so pena de recibir castigos muy severos. La preocupación por uniformizar las mediciones continuó a lo largo de los siglos. Podemos encontrar otro ejemplo en la Edad Media, en la ciudad de Frankfurt, donde una forma de acordar el tamaño de la unidad de longitud era solicitar a 16 hombres que salían un domingo de la iglesia que alinearan sus pies para definir la longitud de la percha. Esta percha era aceptada porque representaba una realización con características democráticas, y después se dividía entre 16 para obtener un pie promedio. Las mediciones de tiempo merecen una mención especial porque posiblemente fue la primera magnitud que se trató de medir y registrar con cierta exactitud. La posición del Sol influía en las actividades humanas diarias y las estaciones del año regulaban primero las migraciones y posteriormente la agricultura. Este impacto tan grande en la supervivencia de las personas motivó que su medición se realizara de manera muy cuidadosa desde hace miles de años, utilizando para ello la posición de los astros. La necesidad de medir el tiempo con una exactitud parecida a la actual se fue desarrollando muy lentamente. En el mundo occidental preindustrial, las personas ordenaban sus actividades por las llamadas que hacían las iglesias de las horas canónicas cada 3 horas desde la salida hasta la puesta del sol. Posteriormente, los relojes mecánicos de torres e iglesias eran la guía para que los pobladores de un lugar conocieran la hora del día. La navegación
le dio un gran impulso al desarrollo de relojes de gran exactitud relativa para la época, pues era necesario conocer la hora para estimar la posición geográfica de los barcos empleando la posición de los astros. Con el desarrollo de los ferrocarriles se creó una nueva necesidad para asegurar la puntualidad de los trenes y se establecieron formalmente por primera vez los usos horarios para diferentes zonas del planeta. En el año 1800, el mundo estaba a punto de iniciar una nueva era con el empuje de la revolución industrial. Pero si observamos un mapa de ese año, podemos ver que existía una división muy marcada entre los grandes imperios que dominaban el planeta. La producción de bienes era artesanal y solo podía satisfacer las necesidades internas, especialmente las de las grandes metrópolis. El comercio de productos manufacturados entre imperios era muy escaso y no se había considerado muy importante unificar las unidades de medición. En este mapa hemos anotado como ilustración las múltiples unidades de longitud que se usaban en cada región. Por ejemplo, en el Imperio Español se usaba la vara, en el inglés y en los Estados Unidos la yarda, en Francia se acababa de establecer el sistema métrico decimal y usaban el metro, en Prusia el rute, en Rusia el arshin y en China el bu. El sistema de unidades que usamos actualmente tuvo sus orígenes en el sistema métrico decimal que se desarrolló en Francia en la época de la Revolución Francesa. La adopción gradual de este sistema por todos los países del mundo estuvo motivada por las necesidades de la industria, el comercio, la ciencia y la tecnología, pero en su origen las razones por las que se desarrolló fueron muy diferentes. En el siglo XVIII todavía existía un régimen feudal en Francia y había un gran malestar por el uso malintencionado de múltiples versiones de pesas y medidas en el cobro de impuestos y en el comercio. Este malestar se manifestó durante los Estados Generales que se convocaron en 1789, cuando todos los sectores de la sociedad coincidieron en la importancia de lograr una verdadera unificación de las medidas en el reino. El gobierno revolucionario que tomó el poder a la caída de la monarquía atendió las quejas y nombró una comisión para unificar las unidades de pesas y medidas, en la que participaron los matemáticos Laplace, Lagrange, Condorcet y Monge, así como el físico Jean-Charles Borda. Se buscaba definir las unidades de longitud y de masa, pero la unidad de masa sería aquella que contiene un cierto volumen de agua pura. Entonces, si a partir de la unidad de longitud se puede definir el volumen de referencia para la unidad de masa, el primer paso era establecer la unidad de longitud que desde ahora llamaremos metro. La comisión consideró dos posibilidades. Una propuesta era definir el metro como la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre, y la segunda era definirlo como la longitud de un péndulo con un periodo de 1 segundo. Recordemos que el periodo de oscilación de un péndulo ideal depende solamente de su longitud y del valor de la aceleración local de la gravedad, ya que esta aceleración afecta por igual a las masas de cualquier tamaño. Si despejamos la longitud de la ecuación del péndulo y sustituimos un valor de 1 segundo por el período, se obtiene una longitud de aproximadamente 25 centímetros, que hubiera sido el patrón de longitud para esta opción. Sin embargo, aunque la opción del péndulo es mucho más sencilla de implantar, tiene el inconveniente de que la aceleración de la gravedad depende de la latitud, por lo que hubiera sido necesario definir una latitud específica para su realización, y eso hubiera reducido su atractivo como unidad aceptada universalmente. Por el contrario, los franceses decían que por encima de la cabeza de cada ciudadano pasa un meridiano. Por ese motivo, la Asamblea de Francia se decidió por esta última opción y ordenó que se midiera un sector de aproximadamente 1.000 kilómetros desde la ciudad de Dunkerque, al norte de Francia, hasta Barcelona, en la costa de España. Esta no sería la primera vez que se hubiera medido el tamaño de la Tierra. A lo largo de la historia ha habido muchas mediciones que se han ido acercando al valor que se acepta actualmente.
Como sabemos, la Tierra es un asteroide que está achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Por esa razón, el diámetro del ecuador es un poco mayor que un círculo máximo que pasa por los polos. Pero como podemos ver en estos valores que se consideran los aceptados actualmente, la diferencia es de apenas 75 kilómetros en 40.000. En esta tabla vemos que los valores obtenidos por los estudiosos de la antigüedad era sorprendentemente cercana, incluyendo la de Eratóstenes en el siglo III a.C. Ya en la época del Renacimiento, el holandés Snellius desarrolló el método de triangulación que veremos más adelante, y varios astrónomos europeos realizaron otras mediciones para confirmar la forma de la Tierra. Newton había sugerido correctamente que, debido a su rotación, la Tierra tendría una forma achatada en los polos. Sin embargo, entre 1683 y 1718, dos astrónomos Cassini, que eran padre e hijo, realizaron mediciones que parecían oponerse a esta teoría, pues midieron que la longitud de 1 grado de latitud hacia el norte de París era menor que la de 1 grado al sur de París, lo cual sugería que la Tierra estaba alargada en los polos. Para confirmar esta hipótesis, la Academia de Francia envió 2 expediciones para medir la longitud de un grado de longitud, una a Laponia, cerca del Círculo Polar Ártico, y otra al Perú, sobre el Ecuador. El resultado confirmó de manera definitiva que la propuesta de Newton era la correcta. Los responsables de la medición fueron Jean-Baptiste Delambre y Pierre Méchain. Delambre midió una parte más extensa en el lado norte del meridiano, pero era una región más plana, toda ella dentro de Francia, y que ya había sido medida anteriormente por los Cassini 60 años antes. Méchain midió un sector más corto en la parte sur, pero era un sector más difícil, pues tenía que cruzar los Pirineos y entrar a España, que no era un país amigo, pues su rey Carlos IV era primo de Luis XVI, a quien los revolucionarios acababan de cortarle la cabeza. Las mediciones se iniciaron en 1791 y tuvieron que interrumpirse por la guerra entre Francia y España y por problemas de salud de Méchain, que sufrió una grave caída. Sin embargo, los resultados finales se presentaron a la Academia de París en 1798 y, después de un análisis por un comité internacional, al año siguiente se decretó el sistema métrico decimal. Los instrumentos usados por Delambre y Méchain eran mejores que los que habían usado sus predecesores, especialmente el círculo de reflexión o círculo repetidor, que permitía medir ángulos con una exactitud de 1 segundo. Como veremos más adelante, también era necesario hacer mediciones lineales para determinar la base de la triangulación. Para esto se mandaron fabricar reglas de platino natural de 12 pies de longitud, unos 4 metros, que incluían una regla de latón adosada a la de platino, la cual contaba con una escala Vernier que permitía medir la expansión por la temperatura. Para medir el meridiano, Delambre y Méchain utilizaron el método de triangulación inventado por Snellius. En este método se utiliza la ley de los senos, que nos dice que la relación entre la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto resulta en el mismo valor para cualquiera de los 3 lados. Por ejemplo, en este caso, A sobre seno de alfa es igual a B sobre seno de beta y también es igual a C sobre seno de gamma. Entonces, si conocemos el lado A y los ángulos alfa y beta, podemos calcular el lado B. De la misma manera, si conocemos el lado A y los ángulos alfa y gamma, podemos calcular el lado C. La segunda propiedad útil para este cálculo es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, por lo que si conocemos 2 ángulos, podemos fácilmente conocer el tercero. En conclusión, si conocemos la longitud de un lado y 2 ángulos cualesquiera, podemos resolver completamente el triángulo, es decir, conocer los 3 lados y los 3 ángulos. Entonces, para utilizar el método de triangulación, marcamos primeramente 2 puntos en el terreno y medimos la distancia entre ellos. A esta distancia se le llama base. Delambre midió una base de unos 10 kilómetros al sur de París y fue la única distancia lineal que tuvo que medir,
y a partir de ella solo fue necesario medir ángulos, como veremos en esta ilustración. Posteriormente, marcamos un tercer punto al norte, que será otro vértice del triángulo, y se miden los ángulos entre la base y las líneas AB y AC. Y como vimos, al contar con la longitud de uno de los lados y dos ángulos internos, podemos resolver completamente el triángulo ABC. El siguiente paso es encontrar la dirección del meridiano que pasa por el punto A, lo cual se hace por métodos astronómicos y se mide lo que se llama la inclinación del lado AC, es decir, el ángulo entre esta línea y el meridiano, y con esto podemos completar el triángulo rectángulo ACX y calcular la longitud del primer segmento del meridiano AX. Para medir el segundo segmento debemos medir dos triángulos más. Para esto marcamos un nuevo punto un poco más al sur, que llamamos D, resolvemos el triángulo y continuamos con un punto más que llamamos E, resolvemos y medimos el ángulo beta para calcular el triángulo rectángulo CEX y calcular el segundo segmento del meridiano como CE coseno de beta. A partir de estos ejemplos se puede entender el proceso, que se debe repetir cuantas veces sea necesario hasta abarcar completamente el segmento del meridiano que se desea medir. De esta manera se midieron los triángulos necesarios para abarcar el meridiano que pasa por París, desde la ciudad de Dunkerque en el Canal de la Mancha hasta Barcelona en el Mediterráneo. Era importante que los extremos estuvieran al nivel del mar, porque no hemos mencionado que también se tenía que corregir por las diferencias de altitud entre los puntos de la triangulación, y era muy útil que los extremos estuvieran a la misma altitud. Una de las dificultades que encontró Méchain fue que, por cuestiones políticas, el gobierno español solo le permitió medir una sola vez el último punto en el cerro de Montjuic. Todas las mediciones tenían que verificarse varias veces, y Méchain tuvo que hacer las mediciones siguientes desde una hostería en el centro de Barcelona, lo cual fue para él motivo de mucha angustia, pues estaba preocupado de haber cometido algún error. Cuando se verificaron los datos finales, se comprobó que no hubo tal error. La longitud del meridiano que midieron Delambre y Méchain difiere en menos de 10 metros con la referencia de 1980. El metro, según los resultados de Delambre y Méchain, sería igual a 0.513 toesas, por lo que ahora podemos decir que la toesa medía aproximadamente 1.949 metros. Teniendo el metro, se procedió a definir el kilogramo, que se había acordado sería la masa de un decímetro cúbico de agua. La referencia de masa era la pila de Carlomagno de 50 marcos o 25 libras, que equivalen aproximadamente a 12 kilogramos. En términos de las medidas francesas de esa época, se definió que el kilogramo sería igual a 18.827.15 granos. Hay que tener cuidado para no confundir un grano, que es una medida antigua equivalente a unos 53 miligramos, con un gramo, que es la milésima parte de un kilogramo. Se procedió entonces a fabricar los prototipos del metro y del kilogramo, que serían la referencia de ahí en adelante. Esto es importante. A partir de la oficialización de estos prototipos, la definición del metro en el sistema métrico decimal no fue la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre, sino la longitud del prototipo del metro que estaba depositado en los archivos de Francia. La diferencia puede ser pequeña, pero es crucial para fines legales, pues alguien podría haber pedido medir nuevamente el meridiano para obtener un metro ligeramente diferente. Los prototipos se fabricaron en platino natural, pues aún no se había desarrollado la capacidad para refinar platino puro. Por esta razón, los prototipos contienen 10% de iridio, que es un componente natural del mineral del platino. La difusión del sistema métrico en Francia y en otros países no fue inmediata. En la misma Francia hubo un regreso a las medidas anteriores y después de varios intentos fallidos fue hasta 1849 cuando se decretó su uso universal y obligatorio.
Curiosamente, fue necesario esperar a que Francia regresara a la monarquía para que el rey Luis Felipe decretara el uso obligatorio del sistema que propusieron los revolucionarios en 1789. Para entonces, algunos países como Holanda, Bélgica y Portugal habían adoptado el sistema métrico, pero conservando el nombre de las medidas anteriores, por lo que había unidades como onzas de 100 gramos o libras de 1 kilogramo. Durante la primera mitad del siglo XIX, la revolución industrial impulsó las manufacturas y los países desarrollados empezaron a producir excedentes muy importantes que necesitaban colocar en otros países. Sin embargo, las especificaciones de estos productos estaban establecidas en las unidades de cada uno de los países productores. Esto fue especialmente patente durante la primera exposición industrial internacional que se realizó en Londres en 1851. Esta exposición fue muy impresionante. Se presentaron equipos ferroviarios ingleses y alemanes, motores a vapor y maquinaria agrícola de Estados Unidos, el hule vulcanizado inventado por Charles Goodyear y un lingote de acero de 1.700 kilogramos de la empresa alemana Krupp. Sin embargo, la multiplicidad de unidades con las que los productos ostentaban sus características hizo reflexionar a los asistentes y a los organizadores de la exposición sobre la importancia de buscar un sistema universal que facilitara la comunicación entre los productores de todos los países. A la exposición de Londres le siguió otra en París 4 años después, en la que los organizadores pidieron que las especificaciones de todos los productos fueran presentadas en las unidades del sistema métrico decimal, además de las unidades de cada país. Al término de la exposición, alrededor de 200 comisionados y miembros de jurados firmaron un documento en el que declaraban la importancia de adoptar un sistema universal decimal de pesas, medidas y monedas, y se creó una asociación para impulsar esta iniciativa. Finalmente, en 1867 se realizó una tercera exposición internacional en París, pero en esta ya el propio gobierno francés creó una comisión para explorar la firma de un tratado internacional en el que se acordara un sistema de medidas universalmente aceptado. Después de varios años de negociación y habiendo acordado que el sistema universal sería el sistema métrico decimal, se firmó el Tratado del Metro el 20 de mayo de 1875 en París, al que se adhirieron inicialmente 17 países y con el cual se creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. En el tratado se estableció que se construirían nuevas copias de los prototipos del metro y del kilogramo que se conservaban en los archivos de Francia, y estas nuevas copias serán consideradas los patrones internacionales aceptados por todos los signatarios. En la época en la que se firmó el tratado, ya se habían desarrollado las técnicas para purificar el platino y se tomó la decisión de fundir una aleación a partir de platino puro e iridio puro con las mismas proporciones de cada metal que había en los prototipos de los archivos, es decir, 90% platino y 10% iridio. Esto se hizo con el fin de que el nuevo metro tuviera un coeficiente de expansión térmica muy parecido al del metro de los archivos, pues de esta manera se facilitaría su comparación. La producción estuvo a cargo de la firma inglesa Johnson Matthey, mientras que el marcado de los metros y el ajuste final de los kilogramos se hizo en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia. Una vez que estuvieron listos los nuevos prototipos, se fabricaron copias de estos para entregar a los signatarios del tratado. Este proceso culminó durante la primera Conferencia General de Pesas y Medidas de 1889, en la que se entregaron las copias correspondientes a los 20 representantes de los países asistentes. Con la firma del Tratado del Metro, se aceptó que el sistema métrico decimal sería la referencia común para transacciones internacionales y se formalizó la aceptación que ya tenía entre los científicos y tecnólogos de muchos países. Esto, por supuesto, no quería decir que el tratado obligara a los signatarios a adoptar el sistema métrico en asuntos internos. Esto ha sido un largo proceso que sigue en curso, pues algunos pocos países no han abandonado las unidades a las que están acostumbrados. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la tecnología,
El sistema métrico también avanzó y se adoptaron otras unidades, como veremos en esta sección. Uno de los campos de la ciencia más activos durante el siglo XIX fue el de la electricidad y el magnetismo. A partir del invento de la pila eléctrica de Alejandro Volta en 1800, se inició una época de intensa actividad científica en las siguientes décadas, en las que grandes científicos como Faraday, Ohm, Ørsted y Gauss, entre otros, desarrollaron las leyes de la electricidad que permitirían la aparición de la industria eléctrica en la segunda mitad del siglo. Los primeros patrones fueron artefactos como las celdas electroquímicas para la tensión y las bobinas de alambre para la resistencia. No fue fácil llegar a un consenso sobre las unidades eléctricas, pues había dos formas de definirlas, una a partir de la fuerza que ejercen las cargas electrostáticas, de acuerdo a la ley de Coulomb, y la otra a partir de las fuerzas magnéticas entre conductores por los que circula una corriente, de acuerdo a la ley de Lorentz. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas, o BIPM como se le conoce internacionalmente, no tenía originalmente ninguna responsabilidad sobre otras unidades diferentes al metro y al kilogramo. Pero desde principios del siglo XX, los principales países desarrollados impulsaron una modificación al tratado para ampliar esta responsabilidad a las unidades eléctricas. El tratado fue modificado en 1921 y no se limitó a incluir las magnitudes eléctricas dentro de los trabajos del BIPM, sino que se dejó abierta la posibilidad de incluir cualquier otra magnitud que se considerara necesaria en el futuro. Para considerar el asunto de las unidades eléctricas, el Comité Internacional de Pesas y Medidas, que es el órgano que dirige las operaciones del BIPM, creó su primer comité consultivo en 1927, al que le encargó definir las unidades y referencias en esta área. Durante los siguientes 20 años, sus trabajos incluyeron comparaciones internacionales de bobinas de resistencia y celdas Weston de tensión, principalmente entre los laboratorios de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Para 1939 ya se había logrado un consenso sobre los valores de tensión y resistencia en términos de unidades absolutas, pero debido a la Segunda Guerra Mundial fue necesario esperar hasta 1948 para aprobar la definición del ampere que se hizo en términos de la fuerza entre dos conductores por los que circula una corriente. Aunque las mediciones de tiempo habían formado parte de los experimentos científicos desde hacía muchos años, no se había considerado necesario que el BIPM interviniera en la definición de la unidad. La duración del segundo era establecida por los astrónomos y aunque no había una definición formal, todos sabían que en el día había 24 horas, que cada hora tenía 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Con los avances de la instrumentación y las mediciones astronómicas, se detectó que la duración del día no es exactamente igual con el paso del tiempo y que la ciencia necesitaba una referencia más precisa. La primera definición del segundo por parte del BIPM fue inspirada por los astrónomos y se refería a la duración de una fracción de un año particular, que era 1900. El lenguaje de la definición requiere una explicación, pues es el de los astrónomos, pero indica que el año de referencia inicia a las 12 del día del meridiano de Greenwich del 1 de enero de 1900. Es interesante notar que el año anterior a esta definición, en 1955, se construyó el primer reloj atómico que estaría destinado a desbancar a las mediciones astronómicas para definir el segundo. Al igual que el tiempo, las mediciones de temperatura también habían sido estudiadas por los científicos desde hacía muchos años. Uno de los primeros instrumentos para medir la temperatura fue el termoscopio de Galileo, que tiene una columna de líquido que baja cuando se expande con el calor el gas en la bobilla de la parte superior. Con el tiempo se desarrollaron los termómetros de líquido en vidrio que se marcaban con las diferentes escalas de temperatura empleadas en diferentes países. Aunque no había sido encomendada al BIPM cuando fue creado, la temperatura fue atendida y desarrollada en este laboratorio por su importancia para las mediciones de longitud.
Cada copia del metro patrón se enviaba con un termómetro de mercurio de alta calidad calibrado en el BIPM. Con este fin, se construyó un termómetro de gas que permitía medir la temperatura a partir de la ley de gases ideales. Con este termómetro y los puntos fijos conocidos de congelación y ebullición del agua, el BIPM estableció la primera escala internacional de temperatura en 1887. Siendo una propiedad intensiva, la temperatura no se presta para fabricar patrones y crear múltiplos o submúltiplos como el metro y el kilogramo. Aparte de definir el tamaño de la unidad, en la práctica es muy importante establecer cómo se puede medir la temperatura en un cierto intervalo y para esto se definen las escalas de temperatura. Después de la escala del BIPM, se han definido varias escalas que desde 1927 se llaman Escala Internacional de Temperatura. En esta tabla se muestra la escala vigente de 1990, que está definida por puntos de transición de diferentes sustancias y por instrumentos recomendados para cada intervalo. Los puntos de transición de fase son buenas referencias, pues mantienen su temperatura a pesar de que ganen o pierdan un poco de calor durante su medición gracias al calor latente. Uno de los instrumentos más empleados es el termómetro de resistencia de platino, que abarca un intervalo desde 13.8 hasta casi 1235 Kelvin. A temperaturas más altas se utilizan pirómetros ópticos que miden la energía que emiten los cuerpos por su temperatura. La necesidad de medir la intensidad luminosa se reconoció desde que se instalaron los primeros sistemas de iluminación pública en Inglaterra a principios del siglo XIX. Las primeras referencias eran velas y a la unidad se le llamó primero candle, por vela en inglés, y posteriormente candela por su equivalente en latín. Después se fabricaron lámparas de alcohol con mecanismos de reloj para alimentar la flama, que producían una luz de intensidad más uniforme. Dado que la industria de la iluminación está fuertemente ligada a la electricidad, esta área fue encargada primeramente al Comité Consultivo de Electricidad, pero muy pronto se separó para crear el Comité Consultivo de Fotometría. Su primer encargo fue definir una nueva unidad de intensidad luminosa y los trabajos, interrumpidos también por la Segunda Guerra Mundial, culminaron con una definición en términos de la luz emitida por un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino. Para 1960, el sistema métrico decimal que había nacido con el metro y el kilogramo ya incluía unidades muy diversas como las de electricidad, temperatura y fotometría. En ese año se tomó la decisión de formalizar el sistema con una nomenclatura para los nombres y los símbolos de las unidades y con una serie de prefijos para los múltiplos y submúltiplos. El nombre del sistema cambió a Sistema Internacional de Unidades y a partir de ese momento se extendió a nuevos campos e incorporó nuevos desarrollos científicos que vamos a revisar en esta sección. También en 1960 se redefinió la primera unidad del sistema métrico, el metro. La nueva definición se hizo para aprovechar la exactitud con la que se pueden medir longitudes con la técnica de interferometría óptica. Esta técnica se basa en la formación de patrones de interferencia como el que se muestra en la imagen, en los que el ancho de las franjas depende de la longitud de onda de dos haces de luz que inciden en una superficie ligeramente fuera de fase. Estos patrones solo se logran cuando la luz que se emplea no tiene componentes espurios de otras frecuencias, por lo que la fuente debe de estar fabricada de un material muy puro. En la década de 1950 se fabricaron lámparas muy eficientes para crear patrones de interferencia, fabricadas con mercurio en el NBS de Estados Unidos y con kriptón en el NPL del Reino Unido. La radiación de kriptón fue la elegida, pero no duraría mucho, pues ese mismo año se descubrió el láser, que en pocos años sustituiría a la lámpara de kriptón. Efectivamente, en 1983 se redefinió el metro pensando en que la definición se utilizaría empleando la técnica de interferometría.
Sin embargo, se tomó la decisión de utilizar como referencia a la velocidad de la luz, que es una constante fundamental de la naturaleza. La definición indica que el metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en aproximadamente un 300 millonésimo de segundo. Por supuesto que en la práctica esto es muy difícil de realizar, por lo que la intención fue utilizar la fórmula que nos dice que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia multiplicada por su longitud de onda. Dado que la duración del segundo está definida, podemos considerar que la conocemos y esta definición efectivamente fija la velocidad de la luz de manera exacta en 299.792.458 por segundo. Entonces, si medimos la frecuencia de una radiación láser de interés, podemos despejar la longitud de onda de esta ecuación, calcularla como C entre F y después utilizar esta longitud en mediciones por interferometría. Las frecuencias pueden medirse con mucho mayor exactitud de lo que pueden medirse las longitudes, por lo que el error que introduce la medición de la frecuencia es prácticamente despreciable. Nos acercamos a la fecha en la que los relojes atómicos sustituyeron a las mediciones astronómicas para definir el segundo. Pero antes de presentar esa definición, es conveniente explicar el funcionamiento de un reloj atómico. Existen relojes atómicos de diferentes tipos, pero la definición hace referencia al reloj de cesio. Este elemento fue elegido, entre otras cosas, porque tiene un solo electrón en su última órbita, lo que permite analizar su estado con pocas interferencias. También es conveniente que es un metal con una temperatura de evaporación relativamente baja, a 671 grados Celsius, pues los relojes funcionan con el cesio en forma de gas. En la figura se muestra un reloj atómico en forma esquemática y vemos el paso del gas de cesio desde el horno que lo vaporiza a la izquierda hasta el detector en el extremo derecho. La propiedad de interés de los átomos de cesio, spin del electrón en su última órbita, que inicialmente tiene igual probabilidad de estar en uno de dos estados posibles. En esta explicación le llamaremos a esos estados arriba y abajo, aunque esos nombres son arbitrarios. En realidad no hay ninguna necesidad de que el spin esté orientado verdaderamente hacia arriba o hacia abajo de la página. Al salir del horno, hay 50% de probabilidades de encontrar los átomos con el spin de ese electrón hacia arriba o hacia abajo. En la figura se ilustra el spin de los átomos de cesio con un color diferente, digamos anaranjado para los que tienen el spin hacia arriba y azul para los que lo tienen hacia abajo. Entonces, el cesio se hace pasar por un campo magnético no uniforme que desvía a los átomos con spin en uno de los dos estados, digamos los que tienen el spin hacia arriba, los anaranjados, de manera que solo continúan los que tienen el spin hacia abajo, los azules, a la siguiente cavidad llamada resonador. Dentro del resonador, la nube de gas de cesio es iluminada por una radiación de microondas a una frecuencia muy cercana a la necesaria para estimular su transición al otro estado del spin, por lo que el electrón en la última órbita de cada átomo cambia su spin hacia arriba y vemos en la ilustración que cambian de color a anaranjado. Este proceso no es perfecto, por lo que quedarán algunos átomos con el spin hacia abajo, pero a la salida se hacen pasar por otro campo magnético que en esta ocasión desvía estos átomos con el spin hacia abajo y solo deja pasar los que realizaron la transición a un spin hacia arriba. Estos últimos llegan a un detector que genera una corriente eléctrica proporcional al número de átomos que inciden en él, y esta señal es retroalimentada al oscilador de cuarzo que se emplea en el circuito que genera la radiación de microondas. Con esta retroalimentación se modifica ligeramente la frecuencia de las microondas hasta lograr maximizar la señal del detector, lo que nos indica que el oscilador está justamente en la frecuencia a la que teóricamente se realiza la transición del spin del electrón en el átomo de cesio.
Y con esta explicación estamos listos para pasar a la definición del... La transición del spin del electrón en la última órbita del átomo de cesio ocurre a una frecuencia un poco mayor a 9 GHz, que corresponde a una frecuencia en el rango de las microondas. Específicamente, esta frecuencia es de 9.192.631.770 ciclos por segundo. En otras palabras, un segundo tiene una duración igual a ese número de periodos de oscilación. En la definición se hace referencia a la transición de dos niveles hiperfinos, que es el nombre que se le da a un cambio en el spin, pues la diferencia de energía entre un estado del spin y otro es muy pequeña. Como habíamos visto anteriormente, en 1887 se aceptó la llamada escala termométrica estándar que había desarrollado el BIPM para calibrar los patrones de longitud. La unidad de temperatura aceptada era el grado centígrado y se definía como la centésima parte de la diferencia de temperaturas entre los puntos de congelación y ebullición del agua pura a presión atmosférica estándar. La siguiente escala aceptada internacionalmente fue la Escala Internacional de Temperatura de 1927, que estaba definida todavía en los llamados en ese momento grados centígrados. El punto de congelación del agua formaba parte de esta escala y su valor de 0 grados se consideraba exacto. Por otro lado, también se había definido la escala termodinámica Kelvin, que establece el cero en el punto de ausencia total de calor. Esta escala fue sugerida por Lord Kelvin a mediados del siglo XIX y había tomado como referencia el punto de congelación del agua, que había sido medido alrededor de 273 Kelvin a la presión de una atmósfera estándar. Desde los inicios del Comité Consultivo de Temperatura en la década de 1930, se había recomendado sustituir como referencia para la escala termodinámica el punto triple del agua en lugar de su punto de congelación, pues es una referencia que se podía medir de manera mucho más confiable. A diferencia del punto de congelación, en las celdas de punto triple no se requiere controlar la presión atmosférica, pues la celda está sellada y la fase gaseosa regula automáticamente la presión interna. El valor de la temperatura de los puntos fijos se fue perfeccionando con el tiempo, empleando principalmente termometría de gas. Entre 1930 y 1954 hubo una gran actividad experimental y en el comité consultivo se discutió cuál sería el valor que se le asignaría al punto de congelación y al punto triple del agua. En 1954 se acordó que la temperatura del punto triple del agua sería de 273.16 Kelvin y como ya se había acordado desde 1948, la temperatura del punto de congelación sería 1 centésimo de Kelvin menor, es decir, 273.15. También en 1948 la Conferencia General de Pesas y Medidas consideró que el nombre del grado centígrado provocaba confusión y decidió que en adelante se llamaría grado Celsius, pero su símbolo seguiría siendo un pequeño círculo seguido de la letra C mayúscula. La 13ª Conferencia General de Pesas y Medidas en 1967 consideró que era conveniente definir explícitamente lo que ya se podía inferir de la decisión de 1954, es decir, que el Kelvin es una fracción igual a 1 sobre 273.16 de la temperatura del punto triple del agua. En esta conferencia también se hizo un cambio de nomenclatura y se cambió el nombre de grado Kelvin por Kelvin. El símbolo se redujo a la letra K mayúscula sin el circulito de grado que se empleaba hasta ese momento. En 1979 se redefinió la candela de una manera más general que evitaba cualquier referencia a algún experimento en particular. Para entender esta definición es conveniente recordar que la luz es una forma de energía y que su potencia se puede medir en watts. La razón por la que se utiliza una unidad diferente es porque la candela no mide la potencia de la radiación total, sino solamente aquella parte que es capaz de ser percibida por el ojo humano.
En estas gráficas se presentan curvas que representan la sensibilidad del ojo a la luz de diferentes frecuencias, es decir, diferentes colores. La sensibilidad máxima en el día es para la luz a 540 terahertz, que corresponde al color verde. Es decir, si tenemos tres lámparas con la misma potencia, una azul, una roja y una verde, percibiremos que la verde es más brillante y que las otras dos son más tenues, porque nuestros órganos de visión responden con mayor intensidad al color verde. Esta es una característica de la evolución y posiblemente está relacionada con los colores más comunes en la naturaleza. Entonces, si queremos medir la intensidad luminosa con instrumentos electrónicos, es necesario hacer pasar la señal detectada por un filtro que multiplica la señal a cada frecuencia por un factor de proporcionalidad que imita la sensibilidad del ojo humano. Tomando en consideración la importancia de las mediciones químicas, no solo para la industria, sino también para la salud y la protección al medio ambiente, se incorporó al sistema internacional una séptima unidad de base, el mol, como unidad de cantidad de sustancia. A diferencia de la unidad de masa, el mol se relaciona con el número de entidades elementales como átomos o moléculas, entre otros, y permite establecer las relaciones estequiométricas en las que se basan las reacciones químicas. La definición original, que estuvo vigente hasta la redefinición del Sistema Internacional en 2019, era que un mol es una cantidad de entidades elementales igual al número de átomos que existen en 12 gramos de carbono. En las décadas de 1970 y 1980, se desarrollaron los efectos Josephson y Hall cuántico, que son instrumentos capaces de medir la tensión y la resistencia eléctrica con gran exactitud. Estos instrumentos funcionan con semiconductores a temperaturas criogénicas y están basados en efectos cuánticos. Por lo tanto, las fórmulas de la resistencia Hall y la tensión Josephson proceden de la mecánica cuántica y están expresadas en términos de la constante de Planck y de la carga elemental, es decir, de la carga del electrón. Estas dos constantes habían sido objetos de cuidadosos experimentos para medir su valor y cada 4 años se actualizaban de acuerdo a los experimentos más recientes. Para los institutos nacionales de metrología no era conveniente realizar cambios a los valores de sus referencias con tanta frecuencia, aunque los cambios fueran pequeños, pues podría ser necesario corregir certificados de calibración. La comunidad de la metrología eléctrica consideró que era más conveniente contar con una referencia estable y decidió que se fijarían los mejores valores disponibles en 1990 para calcular las constantes empleadas en la resistencia Hall cuántica y en la tensión Josephson. Cuando los valores de la constante de Planck y de la carga elemental fueron fijados de manera definitiva en 2018, las fórmulas del efecto Hall cuántico y del efecto Josephson fueron actualizadas por última vez y se presentó un pequeño salto en los valores aceptados y del volt, que solamente afectó a algunos usuarios con instrumentos de la más alta exactitud. Pero este inconveniente se considera menor en comparación con la estabilidad y menor incertidumbre que ofrecen los nuevos valores. Más adelante tendremos oportunidad de comentar el proceso por el que se llegó a los nuevos valores definitivos. Llegamos a la última sección de esta presentación, en la que presentaremos los principales motivos y algunos aspectos del proceso que se siguió para lograr la revisión de las unidades del sistema internacional. El cambio principal fue la eliminación del prototipo internacional del kilogramo, que fue la última unidad cuyo valor estaba representado por un artefacto. La revisión fue aprobada por la Conferencia General de Pesas y Medidas en 2018 y entró en vigor en el aniversario de la firma del Tratado del Metro, el 20 de mayo de 2019. A finales del siglo XX, la comunidad metrológica aceptaba que el sistema internacional ya presentaba algunos problemas que era necesario corregir. Uno de ellos era sobre las magnitudes eléctricas que, como comentamos, empleaban valores convencionales que poco a poco se irían alejando de los mejores valores estimados para la constante de Planck
y la carga elemental. Pero ese problema en realidad era menor si se comparaba con el problema del kilogramo, que, como se muestra en esta gráfica, estaba cambiando de valor. La gráfica muestra las diferencias de masa normalizadas entre el prototipo internacional y una de las primeras copias que se distribuyeron a los signatarios del Tratado del Metro durante la primera conferencia general. La línea horizontal en el cero representa el valor del prototipo internacional, que en esta gráfica se muestra sin cambio. Las líneas punteadas representan las diferencias de masa de las copias a lo largo del tiempo. Naturalmente, cuando fueron fabricadas, las copias no eran perfectas y presentaban una masa que difería de la del prototipo internacional en unos cuantos microgramos. En esta gráfica, las diferencias de cada copia se han restado, por lo que los valores correspondientes al año de su distribución en 1889, con un solo punto con diferencia cero. El segundo punto en la gráfica muestra el resultado de una verificación en la que las copias fueron llevadas al BIPM para compararlas nuevamente con el prototipo internacional. Aquí se puede apreciar que la mayor parte de estas copias había aumentado su masa con respecto a la del prototipo. En otra verificación internacional realizada en 1989, se pudo comprobar que el aumento de masa de la mayor parte de las copias mantenía la misma tendencia y que el promedio de las diferencias había llegado a 50 microgramos. No se tiene una explicación definitiva por este fenómeno. Se cree que se debe a la absorción de gases o a la deposición de partículas. Por su parte, la masa del prototipo internacional se muestra sin cambio, pero no porque haya la seguridad de que no ha cambiado, sino porque no existe una referencia independiente contra la que se pueda comparar. Por el contrario, dado que tanto el prototipo como las copias se fabricaron a partir del mismo lingote de platino y han sido conservadas en condiciones muy similares, era de esperarse que la masa del prototipo internacional hubiera aumentado. 50 microgramos en un kilogramo parece no ser una diferencia muy considerable, pero si recordamos los niveles de exactitud con los que se deben medir las concentraciones de los gases en la atmósfera para detectar el cambio climático, este cambio podría poner en duda algunas conclusiones a las que se ha llegado hasta ahora. Por lo tanto, al conocerse los resultados de la última verificación, se intensificaron los esfuerzos para buscar una alternativa al prototipo del kilogramo con el fin de redefinirlo como se había hecho con el metro algunos años antes. Una de las alternativas más prometedoras era la balanza electromagnética desarrollada por el investigador inglés Brian Keeble. En esta balanza, el peso de una masa se sostiene por la fuerza electromagnética que genera una bobina eléctrica por la que circula una corriente en presencia de un campo magnético. La corriente se puede medir con muy buena exactitud si recordamos que la ley de Ohm nos permite expresarla en términos de la tensión y la resistencia eléctrica y que estas dos magnitudes se pueden medir con gran exactitud empleando los efectos Hall cuántico y Josephson. Por otro lado, la fuerza electromagnética también depende de las propiedades del campo magnético y de las dimensiones de la bobina, las cuales son muy difíciles de medir con gran exactitud. Por lo tanto, Keeble sugirió operar la balanza moviendo la bobina principal con ayuda de una bobina auxiliar colocada en el brazo opuesto de la balanza. En la bobina en el campo magnético se induce una tensión que se puede medir con alta exactitud. La expresión matemática de esta tensión incluye los mismos parámetros de difícil caracterización que incluye la expresión de la fuerza electromagnética que se genera en la modalidad de pesado, es decir, las propiedades del campo magnético B y las dimensiones de la bobina L. Estos dos términos se pueden eliminar resolviendo las dos ecuaciones de manera simultánea y así obtener una expresión para la masa que depende solamente de la resistencia Hall cuántica, de la tensión Josephson, de la velocidad de la bobina en la fase de movimiento y de la aceleración local de la gravedad. De todos estos términos, el que presentaba mayor incertidumbre en su valor era la constante de Planck, que aparece, como vimos anteriormente, en las expresiones para la resistencia Hall cuántica y la tensión Josephson. La carga elemental en este caso se elimina y no era necesario conocer su valor.
En los experimentos previos a la redefinición del kilogramo, la constante de Planck era la que se calculaba con esta ecuación, tomando el valor de masa del patrón empleado en el experimento con trazabilidad al prototipo internacional. Los comités consultivos de masa y de mediciones electromagnéticas establecieron condiciones mínimas para la incertidumbre y la dispersión de las mediciones realizadas en diferentes laboratorios, así como su comparación con la técnica del experimento de Avogadro que veremos en la siguiente lámina. Una vez que se obtuvo un número suficiente de resultados con la consistencia y nivel de incertidumbre necesarios, se acordó que a partir de ese momento se fijaría el valor de la constante de Planck, así como se había hecho 40 años antes con el de la velocidad de la luz. La nueva definición del kilogramo sería que un kilogramo es una masa tal que la constante de Planck tuviera el valor acordado. La redacción expresada de esa manera puede parecer oscura si no se conocen los principios de la balanza de Keeble y de los efectos cuántico y Josephson, pero esperamos que esta presentación contribuya a hacerla un poco más comprensible. Otro de los experimentos que contribuyeron muy significativamente a la redefinición del sistema internacional fue el experimento de Avogadro, llamado así porque su objetivo inmediato era obtener el mejor valor del número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro es el número de entidades elementales presentes en un mol de alguna sustancia y que, de acuerdo a la definición anterior, era el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono. Este valor es del orden de 6 por 10 a la 23 y para medirlo, en el experimento de Avogadro se estimó el número de átomos que existen en una esfera de silicio de aproximadamente 9.4 centímetros de diámetro con una masa de 1 kilogramo. En este proyecto participaron varios laboratorios de diferentes países durante más de una década, pues los retos tecnológicos eran inmensos, aunque conceptualmente este experimento se puede explicar con menos dificultad para el público general que el de la balanza de Keeble. La idea era construir una esfera de silicio cristalino con la mayor pureza y ausencia de imperfecciones posible. Después, medir su volumen, también con la mayor exactitud, y comparar ese volumen con el de una celda del cristal del silicio que había sido medida independientemente. La relación entre esos dos volúmenes nos da el número de celdas en la esfera, y si multiplicamos ese número por el número de átomos en cada celda, se obtiene el número de átomos en la esfera. Transformar ese número al número de Avogadro requiere una regla de 3 en la que se emplea la masa de la esfera y la masa molar del silicio. Como lo habían hecho los comités de masa y mediciones electromagnéticas para la balanza de Keeble, el Comité Consultivo de Sustancia, en coordinación con el Comité de Unidades, estableció ciertas condiciones a los laboratorios participantes sobre la consistencia y nivel de incertidumbre de sus resultados para definir el mol. Estas condiciones, sin embargo, estaban ligadas a la consistencia en el valor de la constante de Planck, que se puede obtener indirectamente a partir de la constante de Avogadro. Pero esto requiere una explicación que daremos en la siguiente página. En esta página presentaremos 3 ecuaciones que nos llevan de la ecuación para obtener el número de Avogadro a otra en la que se expresa la masa en términos de la constante de Planck. En primer lugar, a partir de la ecuación para el número de Avogadro que presentamos en la página anterior, despejamos la masa de la esfera, que ahora llamamos simplemente m. El segundo paso es emplear la ecuación del número de Rydberg. Este número se emplea en la expresión que se utiliza para calcular la frecuencia de la radiación que emite el hidrógeno en función a su temperatura. Sin entrar en detalles, se presenta la ecuación de Rydberg y se observa que incluye tanto al número de Avogadro como a la constante de Planck. Las otras constantes en la ecuación se conocen con alta exactitud o, como en el caso de la velocidad de la luz c, de manera exacta. Si combinamos las ecuaciones 1 y 2, podemos obtener una nueva ecuación que expresa la masa en términos de la constante de Planck y de otras constantes conocidas con alta exactitud. La constante de Rydberg, que también aparece en esta ecuación,
se puede medir de manera experimental y su valor se conoce con muy baja incertidumbre. Si comparamos la ecuación que acabamos de obtener con la ecuación que se obtuvo con la balanza de Kibble, reconoceremos que existen dos métodos para relacionar la masa con la constante de Planck. En ambos casos, los experimentos se realizaron primero para obtener un valor consistente de la constante de Planck. Una vez que se obtuvo suficiente consistencia con gran confiabilidad, se aceptó fijar el valor de la constante de Planck y a partir de ese momento la masa estaría referida a ese valor. Los proyectos de la balanza de Kibble y de la esfera de silicio tuvieron efectos más allá de las constantes de Planck y de Avogadro. Al haber fijado los valores de esas constantes, se redujo considerablemente la incertidumbre de los valores de la carga del electrón y de la constante de Boltzmann, que se podían calcular con las expresiones para la constante de estructura fina y de la constante de los gases ideales respectivamente, las cuales se conocen con muy baja incertidumbre. La exactitud con la que se podía obtener el valor de la carga elemental hacía factible fijarla también para redefinir el ampere en términos de ella. La definición del ampere ahora podría ser la corriente de un número exacto de cargas por segundo, aunque su realización práctica seguiría siendo por medio de los efectos Hall cuántico y Josephson a través de la ley de Ohm, pues las constantes respectivas ahora se podrían expresar de manera exacta. Con la determinación de un valor fijo convencional para la constante de Boltzmann, se pudo redefinir también el Kelvin usando la expresión de la energía termodinámica y de esa manera completar la revisión del sistema internacional con definiciones que hacen referencia a una serie de constantes. El resultado de estos trabajos fue la redefinición del kilogramo como una masa tal que la constante de Planck es igual al valor exacto de 6.626.07015 por 10 a la menos 34 joules segundo, y la del mol como una cantidad de sustancia que contiene exactamente 6.022.140.76 por 10 a la 23 entidades elementales. Por su parte, la nueva definición del ampere indica que es una corriente tal que el valor de la carga elemental tome el nuevo valor fijo, pero también se puede entender como la corriente que produce el paso de un número de electrones igual al inverso de ese valor. Finalmente, el Kelvin se define también como la unidad que resulta cuando la constante de Boltzmann toma el nuevo valor fijo. En la práctica, este cambio afectará solamente las mediciones de temperatura que se realizan con termómetros de radiación, pues las demás seguirán teniendo como referencia la escala internacional de temperatura. Las otras tres unidades del sistema internacional, el metro, el segundo y la candela, conservaron sus definiciones en términos, respectivamente, de la velocidad de la luz en el vacío, de la frecuencia de transición del átomo de cesio y de la eficacia luminosa máxima del ojo humano. Este ha sido un largo relato que hemos tratado de comprimir en una sola plática, por lo que quisiera resumir algunas conclusiones. Me parece que podemos concluir que las mediciones evolucionan en paralelo con la civilización. Las mediciones con instrumentos y patrones surgieron hasta que llegó el sedentarismo, la agricultura y las primeras ciudades, y no tuvieron grandes cambios hasta que llegó primero el Renacimiento y ya definitivamente con la Revolución Industrial, al permitir una producción excedente que las potencias deseaban colocar en otros países. Nuevas tecnologías dieron paso a nuevas necesidades de medición y así se desarrollaron las magnitudes eléctricas, fotométricas, químicas y algunas otras que no mencionamos como las de actividad y dosimetría de radiaciones. Las nuevas definiciones en términos de constantes de la naturaleza le dan una gran estabilidad al sistema internacional de unidades y deberían permanecer sin cambio hasta que se descubra alguna nueva ley de la naturaleza, lo cual es muy difícil suponer que ocurrirá en el futuro previsible. Espero que esta presentación haya sido de interés y les dejo mi correo electrónico para recibir consultas y comentarios que con mucho gusto atenderé. Muchas gracias.